que te dejen caer una gota en la frente, que te azoten con un látigo o que te aplasten la cabeza, son métodos de tortura que al final de este video verás que no es lo peor que la mente humana ha creado para lastimar, eliminar y torturar a otras personas. El uso de la tortura siempre tiene el mismo objetivo, ya sea conseguir información, una confesión, castigar o eliminar a una persona de una manera muy cruel. De hecho, estos métodos eran muy usados durante la Edad Media. Para nuestra desgracia, al parecer aún en nuestros días, se siguen utilizando algunos métodos de tortura. Empecemos con una de las torturas más conocidas, la gota china. Este es un método de tortura psicológico. Generalmente era utilizado para obtener confesiones reales o falsas de las personas sometidas. Este tipo de tortura consiste en poner a una persona atada e inmovilizada tumbada boca arriba, de modo que le cayera sobre la frente una gota de agua fría cada 5 segundos durante horas, días, semanas y en muchas ocasiones hasta que el condenado muriera. Si bien he mencionado que es un método de tortura psicológica, la gota china también tenía el potencial de matar, ya que el incesante goteo en la frente evitaba que el condenado pudiera dormir, lo cual podía derivar a un ataque cardíaco. También en ocasiones, las personas podían morir de sed, ya que aunque no lo creas, el agua que caía sobre su frente era prácticamente imposible de beber, lo cual hacía más cruel el castigo, y por si fuera poco, el constante golpeteo de la gota con la frente podía erosionar la piel hasta llegar al hueso, y erosionarlo de la misma manera. Esta técnica originalmente se le ocurrió a Hipólito de Marsilis, un abogado y médico italiano que vivió en el siglo XV. Por lo tanto, la técnica no es realmente china, a pesar de su nombre, sino que se le dio ese apodo para conceder al método un misterio aún más inquietante. ¿Qué forma tan estúpida de utilizar el agua? La flagelación es el acto de golpear metódicamente el cuerpo humano con implementos especiales como flagelos, látigos, correas, varas, cuerdas, etc. Generalmente la flagelación se aplica contra la voluntad del receptor, como una forma de castigo corporal. En Grecia y Roma, la flagelación era más atroz y aún más infamante que la fustigación, y solo se aplicaba a los esclavos y criminales condenados a morir en la cruz, ocurriendo muy frecuentemente. En algunas ocasiones, los azotes eran tan fuertes que desprendían la carne de las personas y morían desangradas. En la Iglesia Católica, la flagelación era una pena disciplinaria. Entre otros, el conde Raimundo de Tolosa fue flagelado al pie del altar por haber favorecido a los albigenses. Si bien la flagelación no te suene tan cruel y letal como otros métodos, créanme que nunca nadie en el mundo debería recibir tal castigo. Uno de los métodos de tortura más simples pero brutales que pudo existir era sin duda alguna el empalamiento vertical. Por el nombre ya te imaginarás de qué se trata, ya que es una práctica de la que probablemente ya has escuchado hablar. Esta tortura consistía en que la víctima sentenciada a muerte era atada y atravesada con una gigantesca estaca de madera. En el caso de los hombres, esta les era introducida por medio del recto, hasta salir por la boca, el pecho o el hombro. Este procedimiento era algo realmente sádico, ya que no era una ejecución rápida, sino que podía extenderse horas o hasta un periodo de 6 días. Las mujeres tampoco se salvarían de esta, ya que en el caso de ellas, la estaca pasaba a través de su vagina. Por suerte, si es que le podemos llamar así, su tormento duraría menos, ya que morirían a los pocos minutos. Esta tortura fue utilizada por varias civilizaciones, entre ellas podemos encontrar al Imperio Español, los persas, los rumanos e incluso la Santa Inquisición. Pero si de alguien hay que hablar, ese sería Vlad III de Valaquia, conocido como Vlad el Empalador. Este hombre tenía una perturbadora fascinación por este método de tortura, creando bosques enteros de personas empaladas. Cuando era el emperador de Valaquia, entre los años 1456 y 1462, se cree que mandó a empalar a más de 60.000 personas, esto con el propósito de asustar a sus enemigos. Por cierto, si es que no lo sabías, este hombre fue la inspiración de Bram Stoker para crear al personaje de Drácula. Si te interesa, podemos tocar su historia más a fondo en otro episodio, solo déjalo en los comentarios. Y ahora, una de las torturas más grotescas que se han inventado. Imagina que eres un habitante del antiguo imperio persa y has cometido un terrible crimen. Te espera una sentencia de muerte. No sabes cómo será, pero lo que sí sabes es que será muy lenta y dolorosa, pues los persas eran famosos por sus rigurosas leyes, así que el miedo te empieza a carcomer. Después serás llevado por la fuerza a las orillas de un lago pantanoso, donde podías ver una caja de madera parecida a un barco. Este tenía 5 orificios por donde salían tus extremidades. Después eras introducido a este tipo de ataúd flotante, donde te alimentaban únicamente con miel y leche, que por lo general estaba en mal estado. Tus extremidades, al igual que tu cabeza, eran untadas y bañadas con miel.
Luego eras arrojado a tu suerte en este lago. Aquí es donde empieza tu tortura, pues el dulce olor de la miel y el asqueroso hedor de la leche atraían a miles de moscas, zancudos y avispas que te empezarían a comer vivo por fuera. Pero tu tormento apenas está comenzando, ya que fuiste alimentado con grandes cantidades de miel y leche. Esto te provocaría una intensa diarrea, que las moscas aprovecharían para depositar sus huevos. Allí sus larvas eclosionarían, alimentándose de tus heces, entrando por tu recto, donde procederían a comerte desde el interior. En este momento estarías sintiendo a cada uno de esos animales rastreros entrando a tu cuerpo, pero no tendrías la posibilidad de hacer nada. Si es que seguías vivo después de 2 días, los verdugos venían a darte agua para que no murieras deshidratado, y así extender tu sufrimiento. En este punto los historiadores concuerdan que ya deberías estar retorciéndote del dolor. Incluso dicen que cuando estas personas gritaban de la desesperación, de su boca podían salir moscas. Otra versión de este castigo era provocar en la víctima grandes heridas e introducirlo en el vientre de un caballo muerto, para que la putrefacción del animal atraiga a los insectos y el dolor fuese mayor. Qué bueno que ya no vivimos en esa época. ¿Te hubieras imaginado presenciar todo eso? O peor aún, ser tú quien se encuentre en esta situación. El siguiente instrumento de tortura viene con una historia, y su existencia se la debemos a los antiguos griegos. Este atroz artefacto era llamado el toro de Phalaris, ya que era una escultura hueca hecha de bronce, que imitaba la forma y el tamaño real de un toro. Dentro del toro se encerraba una persona y debajo se encendía una fogata, lo que cocinaba vivo a la víctima. ¿Pero qué significa Phalaris? Pues este era el nombre de un malvado y cruel tirano que gobernó en la ciudad de Acragas. La historia cuenta cómo es que el inventor Perilos de Atena ideó este artefacto por el año 554 y 570 a.C. Cuando el inventor fue a presentarle su idea al malvado Phalaris, se dice que le dijo las siguientes palabras: el ocupante chillará y rugirá en una agonía incesante. Sus gritos llegarán a ti como el más tierno, patético y melodioso de los bramidos. Tu víctima será castigada y tú disfrutarás de la música. Esto cautivó la atención del retorcido emperador, quien le dio todos los materiales que necesitaba. Pero cuando Perilos terminó con el toro de bronce, era necesario probar si realmente funcionaba, por lo que inmediatamente mandó a quemar vivo al autor dentro de su propia creación, confirmando su correcto funcionamiento. Phalaris se deleitó con los gritos de dolor de Perilos. Mientras Perilos gritaba de sufrimiento, el tirano dijo lo siguiente: tus palabras me repugnaron, detestaba la idea de una crueldad tan ingeniosa y lo resolví castigando al artífice con la misma moneda. Si tu arte puede producir este efecto, entonces métete tú mismo, grita y veremos si las tuberías hacen la música que describes, aunque algunos historiadores creen que lo asesinó solo porque no quería pagarle. Y por último, el águila de sangre, uno de los métodos de tortura más brutales y sanguinarios que podrás imaginar. Incluso pensarás que la decapitación y el ahorcamiento son una forma de ejecución misericordiosa. Este castigo era practicado por los antiguos vikingos y consistía en un proceso muy doloroso. Mientras la víctima estaba arrodillada, era fuertemente atada de las muñecas de forma que sus brazos estuvieran extendidos hacia los lados y su espalda quedaba al descubierto. Aquí empieza la peor parte. El verdugo, utilizando una espada o un hacha, hacía un corte en medio de la espalda justo en la columna vertebral, separando la piel junto con la carne, pero sin dañar ningún órgano interno para prolongar el sufrimiento del castigado. Pero esto no era todo. A partir de la terrible herida comenzaba a cortar las costillas y abrirlas hacia afuera, exponiendo los pulmones y dejándolos colgando, de forma que parecieran alas de águila impregnadas en sangre. Tras esto, el castigado no le quedaba más que esperar por su dolorosa muerte, pero si es que tenía suerte, moriría desangrado antes de que sus pulmones fueran expuestos. Se dice que esta tortura era algo realmente atroz, incluso para los mismos vikingos. Es por eso que solo la usaban en ocasiones importantes, contra grandes enemigos o en sacrificio al dios Odín, quien los protegería en medio de la batalla, aunque hay algunos historiadores que afirman que esto no era más que un mito. Sin embargo, este ritual es mencionado en la literatura de algunas sagas nórdicas como un rito de sacrificio humano, lo que deja en duda si realmente era un mito, pero eso lo dejamos a tu criterio. ¿Quién imaginaría que el humano crearía todo esto para dañarse a sí mismo? Y esto fue todo por el día de hoy. Si te han gustado los temas, te invito a que dejes un like y que compartas para que la familia de Periquitos siga creciendo. Si tienes ganas de más curiosidades, te dejo estos 2 videos. Vamos, dales click, yo sé que quieres. Nos vemos en la próxima. Adiós.